Como siempre, qué buen tiempo y qué oportunidad tan bonita de encontrarnos en el día de hoy. Y una de las cosas que nos motiva es que todos nos colocamos de acuerdo para alabar a Dios, para orar. Y esta reunión es una reunión de esas en donde celebramos la presencia de Dios y Él recibe toda gloria y nosotros también pues recibimos bendición de parte de Él. Así que bienvenidos a nuestra reunión dominical. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor y seguro que vamos a salir muy, pero muy edificados. Señor, gracias porque nos permites este tiempo tan especial en el cual podemos abrir nuestro corazón, en el cual también podemos, Señor, tener esa disposición, tener ese corazón abierto para que tú hables a nuestras vidas. Pero un privilegio grandísimo de parte nuestra y es poder invocar tu nombre y estar seguros que tú nos escuchas. Por eso, muchas gracias. Y una de las formas de comunicarnos contigo, de poder servirte, de poder darte gloria, de poder expresar bondad, es precisamente adorando, alabando. Que todo lo que digamos con nuestros labios y expresemos con nuestro cuerpo pueda ser para tu gloria, para tu honra. Por eso, muchas, pero muchas gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno poder encontrarnos en nuestras casas o en el sitio donde estemos y poder juntos, ahí de todo corazón, y si está ahí en la sala de su casa puede alzar sus manos, puede elevar su voz y vamos a alabar al Señor. Y para eso está el pastor Gabriel con nosotros y vamos a alabarle con todo nuestro corazón. Hoy es día de bendición, día de refrigerio, donde usted y yo vamos a exaltar el nombre del Señor. Hoy, primer día de la semana, queremos darle la gloria, la honra y la alabanza al eterno y maravilloso Dios. Así que le invito para que usted se goce con nosotros en este tiempo de alabanza y de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Hey, hey! El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, Para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. el Señor El Señor está en este lugar. ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Sí, Señor. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Gracias te damos, Señor del cielo. Nosotros estamos convencidos que en ti hay bendición, Señor del cielo, que tú nos sostienes, que tú nos guardas, que tú nos levantas, Señor del cielo, y nos guías en bendición. ¡Hey! Sí, Señor. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Dilo. El Señor está en este lugar. El Señor
El Señor está en este lugar para sanar y para librar y para romper toda obra de maldad, para sanar y para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Dígalo, para sanar, hey. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Dilo, para sanar, para librar mi alma. Oh, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Dígalo con nosotros así. El Señor, el Señor, el Señor está aquí. Amén. Aleluya. Él está aquí. Él es bendito. Él es digno de gloria. Él es digno de alabanza. Él es digno de exaltación. Él vive para siempre, aleluya. Y nos llena con su gracia y con su verdad por los siglos de los siglos. Dígale con nosotros así. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Amén. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Oh, porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios, el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Amén. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Sí, Señor. Amén. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Una vez más. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. 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 Mira, el ejército de Dios. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está. Sí, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque vives en nuestras vidas, Dios. Y qué lindo es poder marchar contigo. Bendito para siempre. Dígalo con nosotros así. Él es el Rey infinito en poder. Él
Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. ¡Hey! Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Gracias te damos, Dios, porque contigo reinaremos desde el cielo en las moradas eternas con Cristo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Dilo, dilo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya. Gracias, Jesús, porque nos vamos contigo, Dios del cielo. Gracias porque podemos reinar contigo y gozarnos, Dios del cielo. Hacer tu voluntad, Dios del cielo, vivir en santidad para poder ir a disfrutar de las moradas eternas con Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por este maravilloso tiempo de bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Qué bendición. Así que, así como lo ha puesto en mí, creo que lo ha puesto en ti, en tu casa, en tu familia, en tu hogar, con todos los tuyos. Gloria a Dios. Bendiciones para todos, hermanos. Les bendecimos en Cristo el Señor. Después de escuchar, de participar en estas hermosas alabanzas, es hora de seguir abriendo nuestra vida, nuestra mente, para escuchar la palabra del Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a abrir una serie de este capítulo que seguro será de bendición para nuestras vidas. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Mire, ese versículo tiene mucho que decirnos. ¿Por qué no? Y creo que no sobra hacerlo varias veces, pero orar a nuestro Dios, pidiendo que nuestro corazón
en esta hora sea muy edificado. Muchas gracias porque nos permites este tiempo ahora para estar delante de tu palabra. Con toda humildad y con todo respeto la tomamos y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, el que llegue a nuestras vidas. Tú conoces nuestras necesidades espirituales, tú conoces, Señor, cada situación, y seguro que tu palabra siempre será consuelo, siempre será ánimo, siempre será para fortalecer, siempre será para darnos visión, para hacernos entender todas las cosas que tú tienes para nuestras vidas, y seguro que será alimento espiritual. Por eso pero muchas gracias, Señor. Amén. Estamos en la campaña Más Bondad, y por eso vamos a seguir hablando de la bondad de Dios y cómo nosotros podemos expresar bondad. Así que he llamado el mensaje Transformados para expresar bondad. Ser cristiano creo que es algo muy especial, muy lindo, algo que satisface nuestras vidas. Pero qué bueno que cada día queremos colocarnos dentro de la perspectiva de Dios y dentro de nuestras relaciones con los demás. Así que Romanos capítulo 12 habla precisamente de eso. Relación con Dios y relaciones con los demás. Y cuando sabemos que la única bondad es Dios y que cualquier cosa buena, cualquier bien que se haga sobre la tierra, que algo bueno suceda, que una persona exprese bondad, es un reflejo de la bondad de Dios, porque todos los seres creados somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que Romanos capítulo 12 es una conexión entre aspectos doctrinales, teológicos. Dedica los primeros 11 capítulos el apóstol Pablo para hablar de muchas cosas que Dios hizo para salvar a la humanidad, y son aspectos fuertes, por así decirlo, y profundos a nivel teológico. Pero cuando llega al capítulo 12, entonces hace como una transición y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Todo lo que dijo en los primeros 11 capítulos, ahora él dice de todo eso que se dijo, es bueno que por las misericordias de Dios ahora hagamos tal cosa. Y capítulo 12 nos habla entonces de ya vida práctica cristiana. Ya no es conocer la doctrina y profundizar sobre un tema, sino ahora es tener una vida cotidiana, es una vivencia, lo que la palabra del Señor nos propone en este capítulo 12. Así que el versículo 21, que es el último versículo de este capítulo 12, es como decimos normalmente la cerecita del pastel de todo lo que Dios ha estado hablando en Romanos. Y por eso dice: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien, con la bondad. Así que por eso transformados para expresar bondad. Dos cosas importantísimas que debemos tener en cuenta en este mensaje que Dios nos permite para nuestras vidas. Número 1, la transformación se fundamenta en las misericordias de Dios. La transformación se fundamenta en las misericordias de Dios. Por eso Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios, mire que nosotros a veces como que las hemos limitado.
y pensamos que la misericordia de Dios es lo que Dios hace para nuestra vida natural. Las bendiciones que recibimos en nuestra economía, en salud, en nuestros proyectos de vida, en nuestra familia, en todas las cosas que hacemos en nuestra vida natural. Y pensamos que todo lo que hacemos lo recibimos de Dios y que son las misericordias de Dios. Pero esto es solamente una partecita bien, pero bien pequeñita de las misericordias de Dios, porque los fundamentos son mucho más amplios. Las misericordias de Dios tienen que ver principalmente con la obra de salvación efectuada por nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo empieza a hablar desde capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 11 de tanta misericordia de Dios. Y para salvarnos, entonces él explica muchas cosas que tienen que ver con la salvación. Por ejemplo, yo les puedo mencionar muchas misericordias de Dios, muchísimas, pero hablemos de unas poquitas. Pero la gracia divina es misericordia de Dios. La regeneración, la conversión, la sustitución, la apropiación, la redención, la justificación, la reconciliación, la adopción, la santificación, la glorificación. Mire, esto parece un trabalenguas y hay una serie de palabras que a veces las leemos en la Biblia y ni entendemos el significado exacto, pero todos esos elementos es lo que incluye la salvación. Todos esos y muchos más, pero por lo menos digamos de algunos como la gracia divina. Dice en Efesios 2, 8 y 9, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Somos salvos por gracia y es un regalo de Dios. Si habláramos de otro elemento de misericordia, la regeneración, que es cuando entregamos nuestra vida al Señor, tenemos una nueva vida, y ojo, que no es una reforma, es un nuevo nacimiento, es algo totalmente nuevo. Y el versículo que ya usted y yo sabemos de super memoria, 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Eso es nuevo totalmente, es parte de la misericordia de Dios. Y pudiéramos decir muchos versículos sobre la conversión, la sustitución, la propiciación, y en otro momento hablaríamos de estos elementos doctrinales que son muy importantes para comprender todo ese paquete tan amplio, tan grande, pero tan especial que Dios hizo para salvarnos. Pero ahí hay otra palabrita, redención. Es el precio pagado para no ser esclavo, para no seguir siendo esclavo. En la época en que Pablo escribió Romanos, existía la esclavitud. Y si una persona iba a ser libre, alguien tenía que pagar un costo, un precio, para que esa persona fuera libre. Y lo que nos dice, y tomando esa figura, entonces Pablo nos dice en Romanos 3:24, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Entonces Cristo es el Redentor, el que con su sangre preciosa pagó el precio y borró nuestros pecados. Somos sus hijos y podemos decir que somos salvos. La justificación, otra palabra, Él nos considera justos, Él nos hace justos. Cualquier cosa que nosotros hagamos no cumple con el estándar que Dios
tiene y que Dios quiere, pero Cristo en nosotros entonces produce que podamos ser justos ante el Padre. Y por eso 2 Corintios 5:21 dice: al que no cometió ningún pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Somos justos por él y para él, no por las cosas que nosotros hagamos, por muy buena voluntad que le coloquemos, sino porque él nos hizo justos. Otra palabrita que es muy bonita, la reconciliación. Reconciliación significa hacer las paces, es hacernos amigos de Dios. Y creo que el pecado separa al ser humano de Dios, y cuando se produce la salvación, entonces hay una reconciliación, se hacen las paces. Y qué privilegio tan grande, nos volvemos amigos de Dios. Por eso Romanos 5:10 dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Ahí está, reconciliación para ser salvos. Si pudiéramos quedarnos aquí, la palabra adopción, nos adoptó, no solamente nos hizo sus hijos, sus amigos, sino nos hizo sus hijos, y esa es la adopción. Así que todo eso y mucho más son las misericordias, y por eso Pablo podía empezar el capítulo 12 diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Así que entendamos que las misericordias de Dios no se refiere solamente a las cosas que recibimos de parte de Dios, sino a toda esa obra tan grande y de salvación que Dios hizo por nosotros. Y que las misericordias, eso que podemos recurrir a Él para salud, para que nos ayude en nuestra economía, para que nos ayude en la familia, para que tengamos equilibrio emocional, yo lo he llamado, son las misericordias dentro de la gran misericordia de Dios. Mateo lo describe de otra forma: que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Así que esas añadiduras son parte de la misericordia de Dios, pero primero viene la gran misericordia de Dios, que es cuando Él obra para que nosotros podamos ser salvos y ser sus hijos. Y en segundo lugar, somos transformados para expresar bondad por medio de la adoración. Mire lo que dice el versículo 1 y que ya lo hemos leído varias veces. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, esto es tan interesante poderlo seguir estudiando, porque expresamos adoración a Dios, es lo que Él nos dice, por sus grandes misericordias. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Con el cuerpo. Dentro de la época griega y romana, hablar del cuerpo era algo negativo. Se creía solamente en el espíritu. El cuerpo era una prisión. El cuerpo era vergonzoso. Lo que valía era el espíritu. Pero el apóstol Pablo, y por supuesto Dios mismo inspirándolo, entonces por eso él dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos a Él, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esto de sacrificio nos hace pensar en tres cosas que siempre vemos y que quizá
nos imaginamos cuando vamos al Antiguo Testamento y que nos hablen de sacrificio. Primero, un templo, y allí se presentaban los sacrificios. Segundo, los sacerdotes. Y tercero, el sacrificio mismo. Pero ahora, como cristianos, ya el templo físico, el sacerdocio como una posición y como un cargo por encima de todo el pueblo, ya no existe. Y por eso ahora nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y ahora nosotros somos templo, ahora nosotros somos sacerdotes y somos el sacrificio. Y por eso creo que no sobra recordar 1 Corintios 6:19, en donde dice: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Miren, con el cuerpo tenemos que darle gracias a Dios. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y entonces ahora dice, no es el templo físico en sí, porque ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a otra partecita. Somos sacerdotes. Antes tenía que llevarse un animalito, se lo presentábamos al sacerdote y el sacerdote lo ofrecía. Pero ahora nosotros somos sacerdotes. Dice 1 de Pedro 2, 9 y 10. Pero ustedes, hablando del pueblo cristiano, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. ¡Qué bueno! Ese es el Señor con nosotros. Así que somos templo, somos sacerdotes, no interesando la cantidad de años que llevemos como cristianos, no interesando nuestra posición de servicio en una iglesia, tanto como los que llevan poquito tiempo en su vida cristiana, como los que ya llevan muchos años, son ahora sacerdotes porque son el pueblo escogido de Dios. Y el sacrificio somos nosotros mismos. Así que como pueblo de Dios somos el sacrificio. Y mire que tenemos que presentar ese sacrificio de 3 formas. El sacrificio debe ser vivo. Todo lo que hacemos, todo el tiempo, debe ser un sacrificio de adoración a Dios. Ya no es el ratico que estamos en el templo, el ratico que oramos, el tiempo que estudiamos la Biblia. No, porque la adoración, el expresarle a Dios todo lo que nosotros queremos expresar de gratitud, debe ser todo el tiempo y en todo lo que hacemos, sin un segundo de descanso. El sacrificio tiene que ser toda una vida, es un sacrificio vivo. Además, el sacrificio debe ser santo. Santo significa consagrado, separado del mundo y apartado de pecado, para tener íntima comunión con Dios y servirle con gozo. Entonces debe ser santo. Segunda de Corintios 7:1 dice: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Perfeccionémonos en la santidad. La santidad es un proceso también, y por eso tenemos que perfeccionar cada día en ese proceso. Debemos ser un sacrificio a santo, es decir, que
lo que hacemos en el trabajo, en el estudio, en los negocios, en el deporte, en nuestra empresa, como empleados, como jefes, como subordinados, como líderes, como todo lo que hacemos, todo debe ser un sacrificio vivo y santo. Y en tercer lugar, debe ser agradable. Ahí Romanos no lo dice. Proverbios 11:20 dice: el Señor detesta el corazón perverso, pero ama a los que van por el camino recto. Tenemos que ir por el camino recto, agradable a Dios. Y entonces, pues lo que tenemos que decir es que si ahora nosotros somos templo, sacerdotes y sacrificio, entonces nosotros podemos ofrecer en todo lo que somos y en todo lo que hacemos un verdadero culto. Y por eso pues tiene también dos características ese culto ahí según el versículo 1. Debe ser racional. Y racional, el significado de la palabra que se utilizó en griego, quiere decir genuino, verdadero, auténtico. Es un culto que no es simplemente algo religioso, es algo genuino, auténtico y verdadero. Y dice que eso se convierte en verdadero culto racional. Así que racional es del griego letraian, que significa servicio. Todo lo que nosotros hacemos es para servir a nuestro Dios. Así que podemos decir con toda seguridad que si nosotros agradecemos a Dios por sus misericordias, que están las grandes de Dios para nuestra salvación, pero que están las misericordias dentro de esa gran misericordia, que Él nos da bendiciones para nuestra vida diaria, entonces podemos presentar nuestro cuerpo como una verdadera adoración a Dios, como un verdadero sacrificio. Y entonces ahí es donde estamos preparados para expresar bondad. No podemos expresar bondad ni ser buenos de tal forma que agrade a Dios si no entendemos que Dios es la bondad y que cuando aceptamos sus misericordias, entonces nosotros podemos expresar de todo lo que Él ha hecho por nosotros hacia los demás. Y eso nos lleva a ser verdaderos demostradores, como diría, verdaderos practicantes de la bondad, que es lo que Dios quiere establecer en nuestras vidas. Señor, muchas gracias porque nos permites este tiempo para mirar en tu palabra de una forma muy sencilla, pero es profunda y es grande, Señor, que no se sujeta simplemente a lo natural y a lo que normalmente vivimos todos los días, sino que tenemos que estar agarrados de ti y que solamente por tus misericordias, que son nuevas cada día, tenemos que todas esas misericordias convertirlas nuevas, todos los días, nuevas criaturas, todos los días somos redimidos, todos los días tenemos que agradecer porque somos justificados, todos los días tenemos que agradecer porque somos reconciliados, todos los días esas misericordias deben estar presentes en nuestra vida y así podemos expresar bondad a todos los que nos rodean y nosotros mismos ser inundados de esa bondad tan grande que solamente viene de ti. Muchas, pero muchas gracias. Amén y amén. Saludos cordiales. Como siempre nos queda faltando mucho por explicar. Ahí solamente explicamos el versículo 1. Yo tenía aquí bosquejo para los primeros 16 versículos, pero seguiremos con esta hermosa tarea porque la palabra de Dios nos edifica todos los días y es verdadero alimento para nuestras vidas. Que pasen una feliz semana, una muy feliz semana.